Ahora planteen este otro ejercicio, posteriormente resuélvanlo y veremos su solución. Nos dice, en un calorímetro que se comporta térmicamente como si fuese equivalente a 40 gramos de agua, hay 200 gramos de agua y 50 gramos de hielo, todo a exactamente 0 grados Celsius. Dentro de él se vacían 30 gramos de agua a 90 grados Celsius. ¿Cuál será la condición final del sistema? Bueno, pues la condición final, pues por esto podemos inferir que sería cuál es la temperatura final, ¿no? de este sistema. Entonces, eso es lo que podemos inferir desde un inicio. Entonces, vamos a empezar a resolverlo. Miren, vamos a identificar algunos datos. En un calorímetro que se comporta térmicamente como si fuese el equivalente a 40 gramos de agua. Entonces, aquí tenemos 40 gramos de agua. Luego, este calorímetro en este recipiente tenemos 200 gramos de agua y tenemos 50 gramos de hielo, todo a 0 grados Celsius. Entonces, aquí vamos a tener un cambio de temperatura, ¿están de acuerdo? Todo exactamente 0 grados Celsius, es su temperatura inicial, hay que calcular su temperatura final. Dentro de él se vacían 30 gramos de agua a 90 grados Celsius. Entonces, por una parte, aquí tenemos esto que es agua a 0 grados Celsius y tenemos esta otra agua, pero esta está a 90 grados Celsius, esto que tenemos en rojo. Entonces, lo que tenemos en azul está a 0 grados Celsius, lo que tenemos en rojo está a 90 grados Celsius. Hay que calcular la temperatura final, pero también tenemos que ver otra cuestión, tenemos que identificarla, y es precisamente que aquí hay un cambio de fase. Vean que tenemos un cambio de fase porque tenemos 50 gramos de hielo. Se supone que ese hielo pues se va a convertir primero en agua y ya después va a tender a elevar su temperatura. Entonces tenemos un dato más aquí. Y entonces empezamos a resolverlo. Vamos a ir resolviendo de acuerdo al orden en el que nos van dando. 40 gramos de agua. Bueno, entonces tendríamos 40, que es la masa, 40 gramos, por el calor específico del agua, 1.00 calorías sobre gramo por grado Celsius, por delta T. Delta T es la temperatura final, que no la conocemos, menos la temperatura inicial. Sabemos que está a ¿cuánto? A 0 grados Celsius, ¿verdad? Menos 0 grados Celsius. Luego tenemos más, ya tenemos los 40 gramos de agua. Luego tenemos 200 gramos de agua, nuevamente. Entonces, 200 gramos por el calor específico, 1.00 calorías sobre gramo por grado Celsius, por delta T, que sería temperatura final, menos la temperatura inicial. Esto también está a 0 grados Celsius. Luego más 50 gramos de hielo. Bueno, entonces, para empezar, el hielo se va a convertir en agua. Entonces, ¿qué va a suceder? Estamos agregando energía, ¿verdad? Por eso es signo más. Y es la masa, que son los 50 gramos, por el calor ¿de qué? De fusión, que serían 80 gramos por cada... A ver, aquí lo tenemos. 80 calorías por cada gramo. 80 calorías por cada gramo. Y luego tendríamos, vean que esto nada más fue por el cambio de fase. Imagínense, aquí ya estos 50 gramos ya se convirtieron en agua. Ahora esa agua pues va a tender a elevar su temperatura. Entonces nuevamente ocupamos esta fórmula que es masa. Van a ser los 50 gramos por el calor específico, 1.00 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y luego esto por la temperatura final menos la temperatura inicial. Solamente por cuando cambia de fase, su temperatura inicial siguió siendo de 0 grados Celsius, ¿verdad? Y luego le vamos a sumar estos 30 gramos de agua. También tenemos aquí 30 gramos de agua por su calor específico, por la temperatura final que la desconocemos menos la temperatura inicial. Para estos 30 gramos de agua la temperatura inicial era de 90 grados Celsius. ¿Cuál será la condición final? Bueno, esto es igual a 0. Entonces ya terminamos de plantear nuestra ecuación, ahora vamos a resolverla. Entonces vamos a tener 40 por 1, pues nos da 40 por temperatura final, 40 TF. Y luego más por menos, menos
40 por 1, 40 por 0, 0. La estoy dejando aunque pues no sería necesario. Luego sería más por más, más por más, más. 200 por 1, 200 por TF, 200 TF. Más por menos, menos. 200 por 1, 200 por 0, 0. Luego más. 5 por 8, 40. Más los dos ceros, entonces tendríamos 5 por 8, 40 más los dos ceros. Y luego tendríamos más, 50 por 1, 50 por TF, 50 TF. Luego, más por menos, menos 50 por 1, 50 por 0, 0. Luego más, tendríamos 30 por 1, 30 por TF, pues sería 30 TF. Luego más por menos, menos. Y luego serían 30 por 1, 30 por 9, 3 por 9, 27. Más los dos ceros, 2700. Esto es igual a 0. Entonces, bueno, estos ceros ya sabemos simplemente no nos ayudan absolutamente de nada. Aquí lo que vamos a tener que hacer es agrupar todos los términos que tienen a TF. Tendríamos 40 y luego tenemos más 200 y luego tenemos este TF ya quedó. Luego este otro TF y luego más 30, 50 más 30. Entonces, estos 50 aquí y estos. Entonces ya tenemos todos estos valores que están multiplicados por TF. Del otro lado vamos a pasar a los términos independientes, que sería este 4000, está sumando, pasa restando, menos 4000. Y luego también tenemos este otro que es menos 2700 más 2700. Entonces vamos a resolver. TF va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, entonces tendríamos 40 más 200, 240, 290, 320. Entonces tendríamos de este lado 320. Del otro lado tendríamos menos 4000 más 2700, 1300 y sería negativo. Entonces TF sería igual a ¿cuánto? Bueno, tenemos entonces menos 1300 entre 320, eso nos da menos 4.06, menos 4.06. Esa sería nuestra temperatura final. Entonces vemos nosotros, pues está bien planteado, está bien resuelto. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta algo. ¿Cuál era la temperatura que teníamos en el calorímetro del agua y del hielo? Estaba a 0 grados Celsius. Le agregamos 90, otra cantidad de cierto líquido, bueno, en este caso agua, a 90 grados Celsius. Entonces, es lógico que si estamos partiendo de una temperatura de 0, obtengamos una temperatura final abajo de 0 todavía, menos 4.06. Es ilógico, ¿verdad? Para que ocurriera esto le necesitaríamos estar extrayendo energía y en realidad no se está haciendo eso. Entonces, no es posible que nos dé un valor negativo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Por qué nos está dando este valor negativo? Bueno, simplemente lo que ocurrió es que no se derritió todo el hielo, solamente se derritió una parte. Por eso es que nos está dando ese valor negativo. Entonces, ya, por lo tanto, podemos inferir que la temperatura final va a ser igual a 0. No puede ser menor a 0 porque no le estamos de alguna manera extrayendo energía. Su temperatura final es igual a 0. Esa es una de sus condiciones finales. Ahora bien, podemos calcular también cuánto se está derritiendo de hielo, o cuánto nos está quedando. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, para empezar, estos 40 gramos de agua no intervendrían porque estaban a 0 grados. Estos 200 gramos de agua tampoco intervendrían. Únicamente lo que tenemos es este hielo, ¿verdad? Esta es la masa de hielo que tenemos a 0 grados Celsius. Parte de este hielo es lo que se va a derretir. Entonces, como no se derrite todo, seguramente la masa que se derrite debe ser menor a 50. Ahora, se están vaciando 30 gramos de agua que están a 90 grados Celsius. Entonces, nada más vamos a comparar esos dos elementos, la parte de hielo con la parte del agua que se está agregando a una temperatura mayor a 0 grados Celsius. Entonces, vamos a decir que de un lado tenemos delta Q del agua
a 90 grados Celsius. ¿Es igual a cuánto? Calor, debido a el cambio de fase. ¿Cuánto se requiere? Bueno, pues aquí, ¿cuánto calor requerimos para disminuir la temperatura de esta agua? Bueno, tenemos la masa, que son 30 gramos. Lo multiplicamos por el calor específico, 1.00 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y lo multiplicamos por delta T, temperatura final. ¿A cuál temperatura va a llegar? Pues a la temperatura del hielo, 0 grados Celsius, menos la inicial, 90 grados Celsius. Del otro lado tendríamos delta Q, que va a ser la masa, por el calor de ¿qué? De fusión o de vaporización. De fusión, ¿verdad? Porque está cambiando de su fase sólida a líquida. Y LV vale 80 calorías por cada gramo. Entonces, despejamos M y esto nos da igual a ¿cuánto? Bueno, pues simplemente tenemos ahí un valor que sería 30 por 1, 30. Y luego por 0, 0. Luego más por menos, menos. Y tendríamos 30 por 1 por 0 menos 90, pues nos da menos 90. Entonces, 30 por 90, que serían 2700. 2700 entre 80. Y esto nos da igual a 33.75. ¿Estos qué son? Pues son gramos porque estamos encontrando la masa. Entonces aquí estamos viendo cuánto nos está quedando. Aquí pues no vamos a hacer caso de lo que sería el signo, simplemente lo que estamos encontrando es el valor de la masa. Entonces aquí ya nada más vemos que se están fundiendo 33.75 de los 50. Si me está pidiendo la condición final, pues podemos calcular entonces cuánto hielo nos queda. Entonces la masa del hielo que queda la vamos a calcular de la siguiente manera. Masa sería igual a, estamos partiendo que teníamos 50 gramos, de resto 33.75 gramos. Entonces sería 50 menos 33.75, nos quedan 16.25 gramos. 16.25 gramos. Entonces, ¿cuál sería la condición final? ¿Qué es lo que me están preguntando? Pues una masa de hielo de 16.25 gramos a 0 grados Celsius. Y con esto concluimos este ejercicio. Nos vemos en el siguiente. Gracias.